muy buenas tardes con todos y todas quienes en este momento nos están observando a través de Facebook Live del grupo de cursos de especialización en educación y psicología de EJUC 2020, así como en las demás plataformas de Zoom y las demás plataformas de Facebook que vienen observando este curso. En esta oportunidad voy a tener el honor de poder inaugurar este último curso de la gama de 11 cursos aperturados en esta alianza, hermosa alianza, esforzada alianza entre EJUC, SPD y Organización Internacional ENGIE. Entonces, este 11º curso trata de lo siguiente, sobre la gestión del voluntariado como estrategia de desarrollo. En ese sentido, esta primera clase consta sobre cuál es esos principios, esa naturaleza que caracteriza este fenómeno social denominado voluntariado. En ese sentido, y sin ánimos de quitar mucho más tiempo, es que vamos al inicio de esta ponencia. Bueno, quienes habla, Daniel León, va a estar a cargo de esta ponencia el día de hoy y soy un voluntario de corazón y de acción hace muchísimo tiempo. Me acuerdo desde que era un adolescente prácticamente, 14, 15 años, y pues he estado involucrado en una serie de espacios, lo que me ha permitido poder entender no solamente de manera teórica este fenómeno social del voluntariado, sino también de manera práctica y dogmática. En ese sentido, vamos a aprender un poco de voluntariado. Pero antes de pasar a lo que confiere o lo que concierne a mi ponencia, voy a compartir una pantalla. Me gustaría que vean un libro. Este es un programa al que pertenecí prácticamente un año, recuerdo en el 2012, que se llama UNV, que es sus siglas en inglés United Nations Volunteers, voluntarios de Naciones Unidas. Un grupo bastante hermoso que tiene presencia en prácticamente todos los países del planeta, prácticamente todos, ¿no? Y bueno, tiene un alcance respecto a la diversidad de los tipos de voluntariado. Y me gustaría que veamos este videíto para poder dar introducción a mi ponencia. Entonces, vamos a darle play. Para mí la mejor manera de describir el programa de voluntarios y los voluntarios es que son la fase visible de todo lo que el sistema de Naciones Unidas hace en un país. Son los recursos humanos que están en contacto con las comunidades, en contacto con la población, con los ciudadanos, que nos permiten pasar nuestro mensaje, que permiten que tengamos un contacto con la realidad, de saber cuáles son los problemas y de aprovechar ese entorno y esa posibilidad para de una mejor manera hacer con que nuestros programas y nuestros objetivos sean ejecutados a través de su dinamismo, de su dedicación, de su compromiso, pero también a través de un conocimiento permanente, ¿no?, entre voluntarios y ciudadanos. Mi nombre es Nuno Quiroz y soy el representante residente adjunto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y soy economista por formación. Soy comunicador, soy periodista. Analista de programa, Relaciones Internacionales y Política de Desarrollo, psicóloga, Cooperación Internacional. En Italia, el Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas es la organización de la ONU que promueve el voluntariado para la paz y el desarrollo. Aquí en el Ecuador estamos presentes desde más de 15 años. Los voluntarios ONU es personal que las agencias solicitan dentro de sus programas, pasan por procesos altamente competitivos y realizan asignación a jornada completa y a carácter exclusivo. Pero nosotros como organización lo que promovemos es el voluntariado que cada uno de nosotros podemos realizar ahí donde vivimos. Mi nombre es Piera Zuccheri, soy de nacionalidad italiana y coordino el programa de voluntarios de las Naciones Unidas desde febrero de 2011. Mi nombre es Carlos Montenegro, trabajo para una organización de la sociedad civil que se dedica a la conservación de bosques nativos en el Ecuador y es un proyecto entre Naciones Unidas y el gobierno
Naciones Unidas mediante el proyecto de sostenibilidad financiera me ha ayudado a cumplir mis objetivos, la conservación de la naturaleza. El primero que se me viene a la mente es la campaña Libres e Iguales, una campaña para visibilizar todos los derechos de las personas LGBTI en el mundo y para que se vuelva un tema que ya no sea tabú, simplemente visibilizar, que se hable del tema, que se rompan todos los prejuicios. Y para ello yo estoy haciendo activamente muchas actividades de sensibilización con las escuelas y con los jóvenes contra el bullying homofóbico y para que se entienda mejor todo lo que hay detrás de este problema. Para mí trabajar en Naciones Unidas me ha dado la oportunidad de contribuir a garantizar la seguridad alimentaria a muchos ecuatorianos. Trabajo como voluntaria internacional especialista en la Agencia de la ONU para los Refugiados y me encargo de la coordinación en la Oficina de Terreno de Pichincha, la coordinación de la atención a los refugiados. Soy voluntaria internacional especialista ONU y trabajo como asistente de programa en el Programa de Voluntarias de Naciones Unidas. Me está permitiendo poner en práctica todos los conocimientos que había aprendido con otras organizaciones, pero también me está dando la oportunidad de aprender muchísimo sobre mis colegas de trabajo. Allá hay un montón de necesidades y tengo esta posibilidad de proponer nuevas ideas y de involucrar a la gente, no solamente los jóvenes con quien trabajo, pero también diferentes instituciones. De hecho, cuando dije que era voluntario, de repente se dibujó la sonrisa en la cara de una señora que estaba trabajando conmigo y los voluntarios realmente hacéis algo. Para mí es una gran oportunidad para buscar una manera cómo podemos contribuir al desarrollo sostenible para el futuro. Para mí el voluntariado es una forma de ver, de sentir y también de actuar. Es la posibilidad de seguir trabajando en prevención de la violencia, de atender a la población con alta vulnerabilidad, contribuir al desarrollo de las naciones, conocer nueva gente y pues encontrar nuevos caminos de vivir. Intercambio. Sensibilidad. Perseverancia. Responsabilidad. Opción de vida. Solidaridad. Inspiración. Enriquecimiento. Dedicación. Empatía. Pasión por las personas. Un video interesante que me trae gratos recuerdos. Me acuerdo del paso que tuve a través de Yumbi acá en el Perú. Y bueno, vamos a iniciar esta conversación, esta charla sobre un tema que ya es bastante costumbre de nuestros países hace muchísimo tiempo. Unas costumbres en las que la sociedad se une para hacer trabajo libre, voluntario, en favor de otra persona. Y entonces eso nos lleva a poder entender un poco la esencia del voluntariado y el por qué algunas personas sí tienen esa pasión o esa disposición de poder ayudar a otras personas a través de acciones, estrategias y proyectos, y por qué otras no. Entonces, es bastante interesante poder entender el voluntariado no solamente desde un punto de vista estadístico, no solamente desde un punto de vista en cifras o a través de leyes, normas, sino desde un punto de vista sociológico. Si entendemos el voluntariado desde una multiplataforma de posturas y visiones, es que vamos a poder concluir en cuál es ese fin o ese objetivo real del voluntariado. Y cuando comprendamos ello, es que podemos diseñar, podemos ejecutar, podemos monitorear programas de voluntariado. Vamos a poder también diseñar, ejecutar y monitorear redes de voluntariado. Solo cuando usted pueda entender esa visión multidisciplinaria de este fenómeno social. Pero bueno, vamos un poco a la parte teórica que muchas veces es importante para poder establecer una base. Cuando hablamos de el voluntariado como estrategia de desarrollo social, como estrategia de desarrollo comunitario, hay que tener en cuenta algunos conceptos. Lo primero,
que es una educación social para el desarrollo, si es que tenemos al voluntariado dentro de una comunidad como relaciones simbióticas entre el voluntario o el grupo de voluntarios y los beneficiarios. Entonces, esta educación para el desarrollo es una educación de tipo social que no necesariamente es enseñada dentro de una escuela o dentro de un programa, sino que es a través de la convivencia entre voluntario y beneficiario. Entonces, esta educación para el desarrollo como elemento, como eje transversal dentro de los programas de voluntariado, va a aportar principios fundamentales para que la organización de voluntariado, ya sea ONG, sea institución estatal, institución privada, pueda sostener su visión de gestión y promoción de voluntariado. Es que hay que tener en cuenta algo, de que un voluntariado con una buena gestión o una buena gestión de programas de voluntariado tiene que apuntar a algo, resultados, impacto que contribuye a desarrollo social de grupos sociales vulnerables. Entonces, teniendo en cuenta que no es un simple espacio social en donde el voluntario va a ir a hacer ocio, va a ir a hacer vida libre sin esperar un cambio en la sociedad o al menos contribuir con parte del cambio en la sociedad, entonces no podemos hablar de educación para el desarrollo. Otro elemento que debemos tener en cuenta es la famosa teoría del programa. Muchos grupos de voluntariado tienen que tener en cuenta, bueno, muchos grupos de voluntariado no tienen en cuenta ello. Cuando hablamos de grupos de voluntariado en los que simplemente se reúnen, simplemente llevan a hacer actividades esporádicas, actividades en las que no hay un fin visible o no hay una medición del impacto de dicha actividad o que se encuentre encuadrada dentro de una línea programática de actividades llamadas proyecto. Entonces, no tiene razón de ser el voluntariado. En otras palabras, el voluntariado tiene que ser organizado, tiene que ser programático y tiene que ser institucionalizado. ¿Por qué organizado? Porque si cada miembro del programa de voluntarios o cada miembro del programa privado o público de voluntariado tiene en claro cuál es su función, tiene en claro cuál va a ser el aporte que va a dar dentro de la organización, entonces cada uno va a trabajar de manera ordenada y eso va a restar duplicidad de esfuerzos, va a aumentar la eficacia del voluntariado en el que está involucrado y esto va a ordenar un poco el programa. Por ejemplo, imagínense que sin hacer un previo análisis o diagnóstico de la problemática de una región o un territorio donde se piensa hacer acción voluntaria, simplemente los voluntarios van, hacen una serie de actividades sin un fin aparente. Entonces, podemos entender que ese voluntariado no está enmarcado dentro de un objetivo que lo deben tener claro. ¿Por qué? Porque no van a saber qué hacer, qué acciones voluntarias van a hacer, a qué público beneficiario se van a ir dirigidos y cuál va a ser su ámbito territorial de acción y cuáles son los productos medibles. Y es que tenemos que tener en cuenta que esta teoría del programa o del voluntariado programático es importante
para poder determinar cuáles son los productos medibles que se quiere lograr o los resultados que se quiere lograr con estas acciones voluntarias. Tenemos que, de alguna manera, si se le puede llamar así, privatizar o darle una visión, una postura empresarial o privada al voluntario y al voluntariado, porque eso va a generar planes de acción, planes programáticos, va a generar un diagnóstico previo de la realidad a la que se va a aplicar el voluntariado y obviamente un estudio de impacto post-voluntariado. Entonces, en ese sentido, es necesario tener en cuenta este elemento llamado teoría del programa. Y por último, transformación. Si tu programa de voluntariado no está transformando, no está influenciando, entonces tienes que volver a revisarlo. Tiene que volver a ver una reconstrucción de la estructura o de los ejes temáticos o de la estructura ideológica de tu voluntariado. De eso se trata el voluntariado, de cambiar vidas, y si no cambias vidas, al menos de influenciarlas y transformar su contexto o las condiciones en las que viven. Entonces, para poder hablar de estrategias de desarrollo, hay que tener en cuenta la naturaleza transformativa o naturaleza transformadora del voluntariado. Entonces, teniendo en cuenta estos tres elementos que hemos ya determinado, primero, educación para el desarrollo. Un voluntariado tiene que ser educativo, es decir, tanto el beneficiario como el voluntario van a aprender. Número 2, tiene que ser programático, hablamos de una teoría del programa, y por último, tiene que ser transformador. Ahora, hay que tener en cuenta el resultado final de trabajar estos elementos. ¿Qué estamos queriendo lograr con el voluntariado desde el punto de vista del voluntario? Pues ya lo dijo Boni y León en una publicación en el 2013, cuando insertan un término que se llama ciudadanía global. Entonces, este voluntariado vendría a ser como un proceso continuo, un proceso con una dimensión intercultural, sostenible e interdependiente y de concientización, además de educación e investigación sobre una realidad a modo y a fin de poder transformarla. Entonces, en ese sentido, hay que tener en cuenta lo siguiente. El resultado final de trabajar los tres elementos que ya mencioné anteriormente va a ser la construcción de esa ciudadanía global. Un ciudadano global que va a comprender de que el bien ajeno, los intereses de otro son importantes antes que el suyo. Y que la gestión de voluntades va a poder, de manera ordenada, va a poder lograr objetivos de transformación de los contextos de las personas beneficiarias. Entonces, es bien interesante este asunto del voluntariado, comprenderlo desde o como estrategia de desarrollo, no como simples actividades de ayuda social. Porque cuando entendamos que el voluntariado sí transforma, cuando entendamos que el voluntariado sí impacta, entonces ahí recién vamos a poder construir una base, construir una plataforma en donde funcione una red de voluntariado. Entonces, es interesante todo tener en cuenta estos conceptos previos. Ahora,
¿qué habilidades requiere esa ciudadanía global? Es decir, ¿qué habilidades va a desarrollar tu voluntario dentro de tu programa de voluntariado o de tu red de voluntariado, aplicando las acciones de voluntariado, aplicando un programa de desarrollo del voluntariado? Entonces, ¿qué habilidades van a ser desarrolladas a partir de esta gestión o esta realización y desarrollo del voluntariado? Entonces, la primera capacidad que va a ser desarrollada es la capacidad de negociar y llegar a compromisos. Muchas veces el voluntario va a trabajar en territorios complejos, en territorios en donde no existe esta cultura de paz, no existe esta cultura de poder negociar entre los pobladores, ¿no? Entonces es bien importante poder entender que esta capacidad de negociar disculpen, estimados, sino que se me apagó el micro, pero sigamos. Entonces, entendemos que las habilidades que conforman esta ciudadanía global que va a desarrollar o que va a ejecutar el voluntario dentro de una red, dentro de un programa de voluntariado, si es que este se usa como estrategia de desarrollo, la primera habilidad es la capacidad de negociar y llegar a compromisos. El voluntario, como lo repetí antes de que hubiera ese corte en el audio, el voluntario va muchas veces a ir a territorios complejos, territorios de extrema pobreza, territorios en donde no es una opción el tema de la negociación, de la mediación o de utilizar estos mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Entonces, al no tener una capacidad de negociación implantada en estos ciudadanos, en donde el voluntario ha sido adscrito, entonces va a ser difícil que esta población se comprometa con los fines que tiene el programa de voluntariado. Entonces, allí es donde el voluntario va a desarrollar esa capacidad de negociar y llegar a compromisos, no solamente del parte del programa de voluntariado, sino del parte de la sociedad o el grupo social en donde se está aplicando o donde el que se está beneficiando del voluntariado. Entonces, se desarrolla una capacidad psicológica en el voluntario. Aprende a negociar. El voluntario aprende a entender esta fórmula de la conciliación llamada el gana-gana. Es decir, cedemos tú y yo para poder juntos ganar y llegar a resultados que nos beneficien a ambos. Entonces, si el voluntario desarrolla esta capacidad de negociar y llegar a compromisos, pues esto le va a ayudar bastante en el desarrollo del voluntariado. Y sobre todo el promotor y el gestor de voluntariado, yo creo que es el primero que debe desarrollar esta capacidad. Otra capacidad que desarrolla el voluntariado en los voluntarios es la capacidad de influir en otras personas y ejercer el liderazgo. Entonces, esto es relevante. ¿Y por qué es relevante? Porque si tú no puedes influenciar y de algún modo liderar el entorno donde estás aplicando voluntariado, pues es difícil que puedas llegar a los resultados que se plantearon desde el inicio. Porque la gente no va a seguir el programa del voluntariado, porque la gente no se va a comprometer ni identificar con el programa de voluntariado. Incluso puede poner hasta trabas.
Entonces, en ese sentido, es bastante importante poder entender el voluntariado desde esa habilidad, la famosa ciudadanía global, ¿no? La capacidad de influir en otras personas y ejercer el liderazgo. Asimismo, otra de las capacidades que se desarrolla dentro de esta ciudadanía global a través del voluntariado es la capacidad de comunicar y colaborar con otros. ¿Cuál es el principal problema de que la sociedad sea una sociedad dividida, sea una sociedad que muchas veces no se colaboran entre sí, o de una sociedad egoísta? Es cuando no hay una red o no hay una estrategia planteada de comunicación que sea eficiente dentro de esa sociedad. Es decir, no sabemos comunicarnos. Queremos imponer nuestras ideas, queremos imponer lo que nosotros sabemos sin darle el valor agregado a la experiencia del beneficiario. Y eso es fatal en un programa de voluntariado. Que el programa de voluntariado cree o considere que tienen la fórmula mágica de la solución de los problemas de los pobladores y que los pobladores tienen que agradecerles por aplicar el voluntariado en su territorio. No. No, definitivamente no. Entonces, falla la comunicación cuando el mensaje no llega al poblador. Cuando tu programa de voluntariado no puede comunicarlos eficientemente los fines, los objetivos que quieres alcanzar con el programa de voluntariado. Es por ello que es muy importante que se establezcan cuáles son las vías de comunicación con los beneficiarios. Pueden ser las redes sociales, WhatsApp, Twitter, puede ser Facebook, puede ser las mismas plataformas como Zoom, Hangout o Google Meet. Pero, ¿qué hacemos en zonas donde este tipo de palabras que estoy diciendo son en idioma chino? ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos con los brazos cruzados? No, la gente no tiene acceso a medios tecnológicos, por lo tanto, no vamos a poder comunicar los fines de nuestra institución o de nuestra organización de voluntariado. No. Allí está esa capacidad de comunicar y colaborar con otros. Yo me acuerdo que tuve la oportunidad de conocer de cerca, y digo de cerca, una experiencia de voluntariado en Ecuador, en donde la forma de comunicarse era a través de mensajes colgados o mensajes amarrados en los caballos. Es decir, un voluntario iba y en su caballo, obviamente porque no había otra forma de trasladarse o transportarse, a través de su caballo iba con un montón de mensajes positivos. Así, varios rollitos, así tipo como el que reparte periódicos en las casas, así. Iba lanzando o iba dejando en cada puerta de esta población o de este pueblo, iba dejando estos mensajes positivos en donde se hablaba de los fines del voluntariado y se ponía como encabezado el voluntariado. El programa de voluntariado, perdón. Entonces, es muy importante este tema de la capacidad de comunicar y colaborar con los demás. Asimismo, otra de las capacidades que se desarrolla con el voluntariado y que tu programa de voluntariado debe tener en cuenta para que puedas de verdad hacer una estrategia de desarrollo es la capacidad de deliberar, tener voz, escuchar. Esto va, si se dan cuenta, de manera coherente, entretejido con las otras capacidades, ¿no? O sea, negociar requiere también
escuchar. Influenciar en las personas, entenderlas, también requiere escuchar. Comunicar no solamente es hablar, también es escuchar. Entonces, esta capacidad de deliberar, tener voz y escuchar es muy importante dentro de las capacidades que se manejan al interno del voluntariado. Y la última capacidad que debe tenerse en cuenta en esta ciudadanía global es la capacidad de imaginar y realizar proyectos orientados al bien común. Esta es la clave del voluntariado. Es la clave. ¿Y por qué digo que es la clave? Porque tú me dices, tenemos un programa de voluntariado para beneficiarnos nosotros mismos, pues no es un voluntariado. Pierde su esencia, no tiene naturaleza de programa de voluntariado. Entonces, hay que tener en cuenta esta capacidad, este famoso bien común. ¿Qué es el bien común? Es cuando los intereses de los demás están previos a tus intereses. En la mayoría de situaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando son urgentes los intereses de los demás y cuando vas a aplicar el voluntariado. Asimismo, esta capacidad de imaginar y realizar proyectos no es algo que ustedes como gestor o como coordinador de programa de voluntariado se va a sentar, va a descansar o se acuesta en su cama y se levanta y dice, oh, amanecí con esa capacidad de hacer un proyecto. Ese es un punto flaco, un punto débil en los programas de voluntariado. No capacitamos a nuestra gente en cómo hacer proyectos sostenibles. Nos hemos acostumbrado como redes de voluntariado y como programa de voluntariado, nos hemos acostumbrado a las actividades simples. Yo pregunto, no es que menosprecie es bueno hacer actividades, pero no todo el tiempo basar tu trabajo en actividades. Pero yo me pregunto, ¿qué impacto o quién va a tener mayor impacto? ¿Un proyecto que va a durar 6 meses o a 1 año o una actividad que va a durar 2 días? La respuesta cae de madura. El proyecto obviamente va a tener mucho más impacto. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta cuando nosotros vamos a poder elaborar los proyectos, es esa capacitación previa. Hay muchos cursos online, la misma ONU, el Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, algunas universidades ahora con esto de la pandemia, han aperturado muchos cursos sobre cómo hacer proyectos de desarrollo. Tenemos pues que aplican un montón de técnicas, ¿no? Entre ellas la técnica de diagnóstico de problemas a través de árboles o los famosos marcos lógicos que también se pueden aplicar, o los resúmenes ejecutivos, pero capacite a sus voluntarios antes de enviarlos a la guerra, como se dice. Capacítelos. Porque si usted va a enviar a sus voluntarios en la capacitación previa, entonces, de repente, ¿no? Por obra y gracia del Señor Jesucristo va a tener resultados, pero no van a ser los esperados. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, ahora, es importante más o menos
definir o detallar un perfil de tu voluntario. De repente ustedes me dirán, pero Daniel, o sea, nosotros cuando hacemos los programas de voluntariado son en diversas ramas, ¿no? O sea, son en diversos tipos de voluntariado. ¿Cómo me puedes decir de que establezcamos un perfil universal? Imposible. Sí, te doy toda la razón. Pero cuando me refiero a un perfil, me refiero a un perfil básico. Es decir, un perfil que todo voluntariado, no importando el tipo de voluntariado que haga, tiene que tener en cuenta. Y bueno, estos elementos caracterizadores de este perfil básico, en primer lugar, tenemos el respeto y el conocimiento por el entorno. Si su voluntario no conoce su realidad o no conoce la realidad del lugar donde está siendo asignada su labor de voluntario, entonces no podemos establecer de que ese voluntariado o que ese voluntario vaya a poder establecer o vaya a lograr resultados. Hay que tener en cuenta, muy en cuenta ello. Entonces, esta actitud de respeto y conocimiento por el entorno, no solamente nos quedamos en el tema del conocimiento, sino también nos vamos a establecer en un tema de, a ver, ¿cómo explicarlo esto? En el que va a ir mucho más allá en la temática, ¿no? Es decir, no solamente conozco mi ambiente, mi problemática, mi realidad, sino también conozco el respeto los elementos propios de esa realidad. Respeto y valoro los elementos propios de ese entorno o de ese contexto. Entonces, en ese sentido, vamos a poder definir voluntarios y voluntarias que puedan determinar una identidad, una interiorización de los elementos de esa realidad a la que va a ayudar, a la que va a apoyar. Entonces, es muy importante esta primera actitud o de perfil básico del voluntario. Es muy importante tomar en cuenta ello si tú estás armando tu programa de voluntariado, estás viendo o desarrollando o ejecutando o diseñando planes de voluntariado que van a aplicar en una red, ya sea de jóvenes, de adolescentes o de adultos. Es muy importante esta actitud del perfil básico. Y ustedes dirán, pero ¿cómo yo mido el respeto y el conocimiento por el entorno? Eso se puede hacer a través de una entrevista. ¿Qué tanto conoces, voluntario? ¿Qué problemática hay en tu región? ¿Qué problemática hay en tu localidad? ¿Te has involucrado? Entonces, eso es muy importante para poder definir si es que conoce su entorno y al conocerlo lo respeta. El segundo elemento de este perfil básico que estoy proponiendo del voluntario es la empatía, que sea empático. Es decir, que tenga esa sensibilidad hacia las necesidades, los sentimientos, las emociones, las costumbres, las vidas de otras personas. Primordial, ¿verdad?
Si tú no eres empático, entonces no vas a poder durar mucho dentro del voluntariado. Y entonces, si tú tienes personas que son, en vez de empáticos, son apáticas con su entorno, entonces va a ser un poquito difícil que logres tus objetivos. Entonces, hay que tener en cuenta ello. Otra actitud o elemento de este perfil básico del voluntario que estoy proponiendo es el asunto de la identidad y autoestima. Esta individualidad que tiene el voluntario frente a una realidad y frente a un entorno. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con ello? Que el voluntario no solamente va a sentir empatía hacia terceras personas, obviamente, no solamente va a tener preocupación por las necesidades de las otras personas, sino que va a tener su autoestima bien equilibrada. Va a tener su identidad bien equilibrada. Él sabe quién es, sabe las capacidades que tiene, sabe las fortalezas que tiene y sabe lo que puede aportar a la sociedad. Si usted tiene una red de voluntarios que ni sabe cuáles son sus capacidades, en qué son buenos, cuáles son sus actitudes, sus habilidades, pues ¿cómo van a poder ayudar a otros si es que no saben con qué herramientas los pueden ayudar? Entonces, el que sea gestor de una red de voluntariado o de un programa de voluntariado debe tener en cuenta ello. Poder conocer las habilidades de los miembros de su red de voluntariado. Eso es muy importante al momento de poder establecer planes de acción. ¿Por qué? Porque estableciendo los planes de acción, teniendo en cuenta qué habilidades tienen sus voluntarios, entonces eso va a permitir que usted sepa, este es bueno en marketing, este es bueno en leyes, este es bueno en una y otra cosa. Eso le va a ayudar mucho para poder determinar responsabilidades, para poder determinar qué voluntario o qué tal voluntario ponerlo dentro de un programa o ponerlo dentro de una área para que sea responsable y lo pueda desarrollar. Entonces, es importante este elemento de la identidad y el autoestima. Ahora, de repente aquí nace una pregunta cae de madura, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo diferenciar si un voluntario va a aportar a los objetivos de mi red de voluntariado o de mi grupo o del programa de voluntariado? Pues ello es fácil de decirlo. Un momento, por favor, tengo un problemita con la conexión. Eso es fácil decirlo eso es fácil de responderlo porque usted va a poder establecer qué conjunto de voluntarios pueden compenetrarse para ciertos fines. Es decir, no va a utilizar para un proyecto de lucha contra la desnutrición, no va a utilizar de repente voluntarios que no tengan esta formación académica. Entonces, eso es muy importante definirlo. Ahora, entrando un poco al tema de este voluntariado, entrando un poco al tema de cómo evolucionan los programas de voluntariado, las redes de voluntariado, vamos un poco a determinar ello.
El voluntariado, el proceso de voluntariado, así como cualquier otro proceso social, tiene todo un círculo de evolución. En primer lugar, tenemos, por ejemplo, una fase de preparación. En esta fase de preparación, usted va a planificar, va a hacer una estructura organizativa, va a sistematizar las experiencias de los voluntarios para poder establecer los planes de acción. Ahora, yo no aconsejo de que usted mande de primera sin una supervisión, sin una capacitación previa a los voluntarios. No creo mucho eso. Porque ello va a implicar de que no pueda lograr usted sus objetivos de su programa de voluntariado. Entonces, esta fase de preparación es muy importante si usted va a implementar un programa de voluntariado. ¿Y qué va a hacer en esta fase de preparación? Va primero a planificar a qué territorio, qué acciones, qué tipo de acciones, cuál es el perfil ya específico del voluntario. Lo que yo dije anteriormente es una propuesta de perfil básico, pero eso tiene que ir complementado con un perfil ya especializado conforme a las metas que usted tenga dentro de su programa de voluntariado. Entonces, en esta fase de preparación, usted va a planificar, usted va a determinar cuáles van a ser los objetivos, la visión, la misión de su programa de voluntariado. Va a establecer su estructura organizativa, porque ello es muy importante para que no haya cruce de responsabilidades y no haya duplicidad de esfuerzos. Luego va a sistematizar tanto las experiencias de sus voluntarios directivos, si se les puede llamar, o quienes aparecen dentro de la estructura organizativa, y los planes de acción, en los que incluye visión, misión y los objetivos y productos que usted espera alcanzar, y los va a concatenar, es decir, los va a unir de manera coherente. Por ejemplo, si usted hace una estructura organizativa en donde tiene una área de ambiente y cuidado de la naturaleza, entonces en esa área, teniendo en cuenta la experiencia que han tenido quienes conforman inicialmente el programa de voluntariado, entonces usted va a definir, de acuerdo a esa experiencia, la va a sistematizar y va a poner a cada voluntario de acuerdo a su experiencia y conocimientos. Eso es sistematizar. Entonces, esta fase de preparación es súper importante porque a usted le va a servir para que después usted no tenga problemas. Entonces, esta fase de preparación es la primera parte del ciclo del voluntariado. Luego viene una segunda, que es la fase de la definición. ¿Qué va a hacer en esta fase de definición? Usted ya va a determinar cuáles van a ser sus perfiles específicos. Es decir, quiero voluntarios para enseñar a niños. Entonces, establece, aparte del perfil que yo le estoy proponiendo, que es el perfil básico mínimo, y va a establecer elementos propios de un perfil ya más específico, por ejemplo, estudiantes o profesores o ciudadanos que ya tengan esta experiencia de haber enseñado a menores de edad. Estamos hablando de niños y niñas. Entonces, ello es bastante importante. Número 2. Número 2. Luego que usted haya definido ese perfil especializado, ese perfil específico,
usted va a determinar ciertos requisitos ya más visibles. Ciertos requisitos más visibles. ¿Y cuáles son esos ciertos requisitos más visibles? Tenemos, por ejemplo, el tema de la edad. Si usted no quiere tener mucha responsabilidad en cuanto a menores de edad, entonces va a determinar que en su organización no va a haber menores de edad. Va a determinar una edad primigenia. Otro requisito básico que puede llegar a determinarse, pues que sean pobladores o sean naturales los voluntarios de la localidad donde usted va a implementar. Eso puede ser un requisito visible. Entonces, hay que tener en cuenta estos famosos perfiles específicos. Luego que usted haya definido sus perfiles, ahora sí va a hacer sus planes de captación. O sea, planes de captación. ¿Cómo hago mis planes de captación? Son los planes de convocatoria. Es decir, ¿por qué vías usted va a hacer o va a realizar su convocatoria? Si su convocatoria, su perfil está determinado para voluntarios de la tercera edad, pues obviamente no va a ir a las escuelas a repartir volantes para captar voluntarios. O sea, ¿cómo usted capta al voluntario? Si de repente los voluntarios que quiere es para poder establecer programas virtuales de educación a distancia para las personas necesitadas o que no tengan facilidad para acceso, entonces usted va a hacer las convocatorias a través de las redes sociales o a través de facultades específicas de universidades en cuanto a ingeniería informática, ingeniería de sistemas, etcétera, etcétera. Entonces, es importante, por eso es que es importante la fase de preparación que ya les decía, con la planificación, la estructura organizativa, la sistematización y esta definición que es la segunda etapa de los perfiles, la captación y una tercera cosa que es muy importante, es básica. ¿Ya? Pero ¿por qué es básica? ¿Qué es lo que hay en esta tercera subfase? Es la definición de la selección. ¿Y por qué es importante la definición de la selección? Porque nosotros vamos a establecer filtros para poder tener o cumplir los perfiles, tanto básicos como específicos, que nosotros habíamos puesto o habíamos propuesto para esta convocatoria. Es decir, que se cumplan los requisitos, las actitudes, las habilidades que tú quieres para tu grupo de voluntarios. Son aspectos técnicos bastante importantes. Por eso debes tener una estrategia de selección y filtros de selección que te van a ayudar, aunque no creas desde ese momento cero, a ya aportar para conseguir tus fines o tus objetivos. ¿Esto cómo se hace? A través de entrevistas, a través de cruce de información, a través de entrevistas de Zoom, por ejemplo, o visitando al posible candidato, al posible voluntario, al potencial voluntario. Esto también puede aplicarse para hacer una buena selección. O de repente, si es que eres una red de voluntariado o un programa de voluntariado con no muchos recursos, entonces puedes aplicar el tema de, a la hora de hacer el formulario, por ejemplo, formularios Google, que ahora están muy de forma, los Google Forms, vas a determinar una estructura bastante completa de las preguntas que a ti te van a llevar a advertir o a ti te van a llevar a discernir que ese voluntario sí tiene el perfil que ustedes están buscando.
Entonces, esta definición, esta segunda etapa de la definición de los perfiles, la captación o convocatoria y la selección, sí es importante para poder iniciar tus planes de acción. Una segunda etapa, o una tercera ya sería, porque hemos hablado de la fase de preparación, la fase de definición. Una tercera fase es la incorporación del voluntario. ¿No has escuchado que la primera impresión es lo que cuenta? Yo me acuerdo cuando era adolescente, nos convocaron en nuestra ciudad, hicieron una convocatoria para poder ingresar a un voluntariado de una municipalidad, recuerdo. Y cuando llegamos, pues el gestor, el coordinador de voluntariado, nos puso una pizarra y nos dijo, muchachos, ¿qué hacemos? Imagínense. Y nosotros nos miramos los unos a los otros y decíamos, pero si nosotros sabemos qué es lo que vamos a hacer, ¿cómo este señor nos pide que nosotros digamos qué es lo que vamos a hacer dentro de este proyecto de voluntariado? Es importante en esta fase de incorporación tener una agenda previa. No podemos hablar de una incorporación exitosa si es que no se tiene una agenda previa. Distinto es que tu incorporación de tus voluntarios, tú tengas una agenda previa y la consultes con ellos. O sea, una agenda flexible de acciones. Pero no pretendas que los voluntarios hagan tu trabajo como gestor de voluntariado o como coordinador de voluntariado. No te lo recomiendo. Una, porque eso va a dejar una imagen en el voluntario de que el programa de voluntariado que están accediendo, pues está en nada, o que ese programa de voluntariado no les va a servir y se van a terminar yendo poco a poco. O puede suceder otro peligro de que comenten de manera mal o maliciosa sobre tu programa de voluntariado, y esto puede cerrarte puertas en muchos otros espacios, ¿no? Entonces, este asunto de tener una agenda previa en tu voluntariado es importantísimo. No podemos incorporar voluntarios si no tenemos una agenda previa de acción. ¿Qué crea esto? Crea un compromiso en el voluntario. Crea un compromiso. Entonces, chicos, estimados colegas, en el tema de gestión, que son gestores o que son coordinadores de voluntariado, es importante tener una agenda previa. Número 2, dentro de esta fase de incorporación, es importante este proceso de acogida en el voluntario. He visto organizaciones que son muy frías. Organizaciones que, por ejemplo, llegan los voluntarios y ni siquiera al menos les hacen una bienvenida. De repente te puede parecer bastante frívolo, o de repente te puede parecer cursi, ¿no? No más que frívolo, cursi. Te puede parecer cursi, como diciendo, sí, pero vamos a hacer trabajo social, no venimos acá a socializar. Es importante, estimados y estimadas. Es importante ese proceso de acogida. ¿Por qué? Porque el voluntario se va a sentir en familia. Muchas veces, y se los digo por experiencia propia, en los voluntarios en los que he tenido a cargo, muchas veces este voluntario accede a este programa de voluntariado por una simple razón, porque necesita sentirse
útil, porque dentro de su hogar, dentro de su contexto, no le valoran sus capacidades, no le valoran sus conocimientos. Si tú haces lo mismo, entonces ese voluntario se te va a ir. Se te va a ir. Entonces hay que tener en cuenta todo ello. Número 1, la agenda previa, antes de incorporar voluntarios. Número 2, el proceso de acogida. ¿Cómo acoges a tus voluntarios? Les haces una bienvenida, les envías una tarjeta, les impones unos pines. Hay un montón de estrategias súper interesantes y que de repente no va a irrogar muchos gastos. Ahora, esto del voluntariado, de alguna forma se puede aplicar en la escuela. Sí, se puede aplicar como un proyecto escolar. Y se aplica, solo que se le llaman con otros nombres. Por ejemplo, tenemos los fiscales escolares, las brigadas ambientales, son voluntarios. Solo que no se tiene una visión de gestión de ese voluntariado para que pueda tener un impacto mucho más grande dentro del contexto donde se maneja, en el colegio, en el barrio, o donde se esté aplicando ese voluntariado. Entonces, estimados, hay que tener en cuenta ello. Una quinta fase, cuarta, es el desarrollo de ese voluntariado. 5 cosas: organización, formación, comunicación, participación y seguimiento. El voluntario tiene que hallarte organizado. No, yo no recomiendo, se los digo como especialista en el tema, no recomiendo que de los voluntarios que tú convoques, que tú selecciones, que tú captes para tu grupo de voluntariado, tu programa de voluntariado, inmediatamente descargos. Es una idea errónea dentro de las redes de voluntariado o de los programas de voluntariado, determinar que si les das cargos a alguien, inmediatamente lo vas a comprometer y no se va a ir muy rápido del grupo. No, idea errónea. Como dice un conocido youtuber mexicano, es un dato perturbador. No debe pasar ello. Entonces, esta etapa del desarrollo del programa de voluntariado tiene que estar bien organizado, debe tener su estructura organizativa, es decir, tiene que tener sus cargos bien definidos, sus áreas bien definidas, visión, misión. El voluntario tiene que encontrar eso hecho. Obviamente es distinto si recién vas a fundar el programa de voluntariado o recién vas a hacer que este grupo o organización de voluntariado recién se inicie, ¿no? O recién surja. Pues en ese caso ustedes serían voluntarios fundadores, no serían voluntarios. Entonces, es importante que el voluntario llegue a una organización real. Número 2, tienes que formar a tu voluntario. Ten programas constantes de capacitación. Si bien de repente tienes voluntarios especializados, es decir, con una carrera, o voluntarios que ya tienen un nivel de conocimiento bastante alto porque son profesionales,
pues eso no te va a eximir a ti de formarlos en los objetivos que tú quieres lograr con tu programa de voluntariado. ¿Qué quiero decir? Que si bien tienen un perfil básico, un perfil especializado, pues vas a fortalecer esas características de ese perfil para poder lograr tus fines y objetivos. Es por ello que tienes que tener capacitaciones constantes. Capacitaciones en los temas que van a desarrollar en los programas de voluntariado. Capacitaciones en la parte doctrinaria o en la parte dogmática o ideológica de la problemática a la que quieren solucionar. O, como gusten, también capacitaciones conociendo un poco a la población a la que se están dirigiendo. Eso va a crear identidad. Entonces, así tus voluntarios tengan un nivel intelectual o un nivel cognitivo bastante alto, eso no te exime de que puedas formarlos, que puedas capacitarlos y que sea tu deber ello. Sea tu deber. Entonces, hay que tener atención en esto, ¿no? 3, el elemento tercero de este cuarto es la comunicación. Ojo, el líder de un voluntariado o el coordinador de un voluntariado tiene que ser la persona más abierta del mundo. Si tú consideras que para que hablen contigo tengan que sacar una cita, creo que te equivocaste de espacio. Lo digo así. Te equivocaste de espacio. Y por lo tanto, yo creo que deberías replantear bien en dónde tú vas a ser más útil. Y disculpen mis amigos y amigas que sea duro, pero en un programa de voluntariado tiene que ser como una familia. El voluntario tiene que sentirse en familia y para ello tiene que haber comunicación. No niveles de comunicación, ojo, sino una comunicación horizontal, no vertical, una basada en el respeto, obviamente, pero en la que el voluntario más reciente, el más nuevo, pueda tener acceso al líder o al coordinador del voluntariado. Eso es importante. También la participación. ¿No? Coordinador, gestor de voluntariado, no tenga sus favoritos o sus favoritas. No, que yo confío en esa persona porque la conozco y sé que va a poder hacer muy bien esta tarea que yo necesito que se haga. Mal. Muy mal. La participación tiene que ser un espacio democrático dentro del programa de voluntariado. Es decir, que quien acceda a participar de una tarea, de una obligación o de una responsabilidad o de un cargo, sea la persona que tenga el perfil que contribuya a los objetivos de la organización. Entonces, hay que tener en cuenta este tema de la participación. No puede existir un tema de favoritos, como se dicen por ahí. Un último elemento de esta cuarta fase del ciclo de desarrollo de un programa de voluntariado, tenemos el seguimiento. No solamente designes tareas, monitorea, da pasos, pero enseña. Enseñe con el ejemplo, gestor o coordinador de voluntariado. O maestro, si es que quiere aplicar
el voluntariado como un proyecto escolar y que en muchas escuelas se aplica, por ejemplo, con el tema de voluntarios o promotores ambientales, promotores por el anti-bullying. Esos son básicamente clases de voluntariado. Entonces, usted tiene que dar el ejemplo. Es que un programa de voluntariado tiene una cohesión mística, una cohesión ideológica de ver a quienes están coordinando y a mis compañeros que son voluntarios como personas que sí creen lo que están haciendo. Por lo tanto, si vemos que mi organización de voluntariado está en contra de la violencia contra la mujer, hacemos actividades en contra de la violencia contra la mujer, y de repente mi coordinador de voluntariado se ve involucrado en un caso de violencia familiar, ese voluntariado se derrumba. De repente no se cierra organizativamente, pero se derrumba moralmente. Y eso es un golpe. Así que, acuérdense. ¿Se acuerdan de la capacidad, de las capacidades que debe desarrollar la ciudadanía global? Es decir, el voluntariado, que era la capacidad de influenciar. Sí, pues, eso es el voluntariado. Influencia. Influencia a través de la acción. Entonces, ten mucho cuidado, coordinador o gestor de voluntariado. Ten mucho cuidado con el tema de tu vida privada. No, pero Daniel, la vida privada es una esfera que no debe sobrepasar hacia los programas de voluntariado. Sí, pues, pero teniendo en cuenta que el voluntariado es una actividad de influencia, es una actividad de trascendencia, entonces, sí importa, pues. Sí importa que haya coherencia entre tu vida privada y tu vida social. Entonces, tengan en cuenta ellos, estimados colegas, voluntarios y coordinadores de voluntariado o gestores de voluntariado. Hay que tener en cuenta bastante ello. Pasamos a una quinta fase. Luego que ya hiciste tu fase de preparación, planificaste, hiciste tu estructura organizativa, sistematizaste, prácticamente armaste tu voluntariado. Luego de ello, luego definiste perfiles, la forma de convocatoria y captación, la selección. Hiciste. Luego viene la incorporación de los voluntarios, el plan previo de acción o la agenda previa, el proceso de acogida, luego el desarrollo en sí del voluntariado con su organización, la formación, la comunicación, la participación y el seguimiento, viene algo muy importante. Y te voy a decir por qué es importante. Es el reconocimiento. Ahora, esta fase es transversal a todas las demás fases. ¿Y por qué? Por una simple razón. El reconocimiento no solamente debe ser cuando termine el voluntario su acción voluntaria. No. Debe ser durante el proceso en que se dé este voluntariado. Este reconocimiento informal, es decir, felicitarles, hacer diplomas en cartulina, imprimir o hacer papelitos o regalar un lapicero alusivo a la organización. Son cosas que no tienen mucho costo, ¿no? Pero, y si tienen costo, pues esto vale la pena. Entonces, el reconocimiento es fundamental, es importante. ¿Y por qué es importante? Porque es como
tú te vas a una tienda, a un restaurante, pides tu comida, pides, por ejemplo, tu arrocito, así, tu arrocito con pollo, y cuando comes la presa de pollo está descompuesta. ¿Cómo te vas a ir de ese restaurante? Pues vas a refunfuñar, no vas a querer volver ahí, pero sobre todo vas a ser como un embajador de la mala fama de ese restaurante. Vas a decirle a otros no vayan, no visiten ese restaurante porque venden carne malograda. Y entonces, en el voluntariado pasa igual, en los programas de voluntariado pasa igual. Imagínate que tú te hayas rajado por la organización de voluntariado, hayas prácticamente dado más horas de voluntariado de las que se te pedía, te has comprometido, te has identificado con el voluntariado y que al final del voluntariado ni siquiera un chao. Simplemente el señor terminó su voluntariado, hasta luego. Error grave. Error grave. ¿Por qué? Porque ese voluntario, si es que le piden alguna opinión sobre tu programa de voluntariado, créeme que no va a dar buenas referencias. No va a dar buenas referencias y eso te va a restar eficacia en tu convocatoria, en tus convocatorias futuras, en lo que tú quieras hacer a futuro. Entonces es muy importante este tema del reconocimiento, ¿ya vieron? Es muy importante. Y tenemos una última etapa, que es la etapa de desvinculación. Por ejemplo, ¿cuál es la relación que la organización de voluntariado tiene posterior a la salida, tiene con sus voluntarios posterior a su salida? Si fueron molestos esos voluntarios, no quieren volver a verte nunca más la cara. Pues es interesante cómo este ciclo de voluntariado con las fases es parecido a lo que pasa en una relación comercial, ¿no? El tema de, por ejemplo, esto de la desvinculación, yo lo tomo como el tema de postventa de una empresa, de una tienda comercial. Yo lo tomo así. ¿Y qué puedes hacer? ¿Qué estrategias puedes aplicar aquí en la desvinculación? Por ejemplo, seguir enviándole saludos a tus ex voluntarios y de vez en cuando en tus redes sociales de la organización compartir experiencias de ellos, cómo les está yendo. Eso va a creando identidad. Algo que me gusta mucho de un grupo de voluntariado que es conocido por muchos países son los Scouts. Los Scouts tienen una estrategia de desvinculación bastante eficiente. ¿Qué hacen ellos con los Scouts? Los vinculan a través siendo como guías de los Scouts nuevos. Puedes hacer eso. Entonces, es bastante importante también el tema de cómo tú realizas la desvinculación del voluntario. No se trata de simplemente realizar un corte en cuanto a la relación que tiene la organización con los voluntarios que se retiran o que ya cesan en sus funciones o sus labores voluntarias,
sino que es necesario aún conservar esa relación con ellos porque son como una especie de embajadores de la mística, de la misión, de la visión de tu grupo, red u organización de voluntariado. Entonces, estimados, estimadas, es importante entender al voluntariado no solamente como una actividad de mera socialización. Es decir, yo hago voluntario para conocer amigos, yo hago voluntario para hacer vida social. No, no es así. Me refiero a que no es así totalmente. Es decir, obviamente que vas a hacer amigos, obviamente que entre tus voluntarios va a crecer lazos de amistad, pero crea familia, pues. En la familia no solo hay amistad, también hay responsabilidad. Entonces, esperamos desde esta plataforma de los cursos EJUC 2020, que usted que es gestor o está participando en la coordinación de un programa de voluntariado, de una red de voluntariado, pueda entender de que tiene que profesionalizar su voluntariado. Profesionalizar, Daniel, profesionalizar, es decir, tengo que tener un perfil de voluntarios profesionales, no. No necesariamente, si tu objetivo no son productos muy técnicos, entonces no veo la necesidad de tener voluntarios profesionales, ¿no? O profesionalizados en algo. Pero si tus tareas ya son más técnicas, las tareas de voluntarios son más técnicas, yo creo que sí. Pero a lo que yo me refiero con profesionalizar es que tú tomes esto del voluntariado como una labor o un deber de gestión. Una labor de gestión. Y eso te va a llevar a que tus objetivos, los planes o los productos que ustedes se han planteado, las metas, se puedan llegar a cumplir. No te olvides de las instrucciones que se han dado aquí respecto al perfil básico del voluntariado, a las actitudes de la ciudadanía global, a la educación para el desarrollo, al ciclo del voluntariado también. Entonces, muchas gracias por su gentil atención. Esta clase es la primera clase dentro del curso de gestión de voluntariado como estrategia de desarrollo. Y pues las subsiguientes clases se va a tratar ya a más profundidad qué estrategias utilizar para que el voluntariado tenga impacto positivo o tenga mayor impacto dentro del territorio donde se va a aplicar. Entonces, muchas gracias. Voy a revisar si es que hubiera alguna pregunta para poder responderla con todo el amor del mundo. A ver, vamos a revisar. A ver, aquí hay una pregunta. Aquí hay una pregunta. Es una pregunta bastante interesante. Ya, la voy a leer para que ustedes puedan escucharla. Dice, la gestión en el voluntariado debe ser aplicada desde un punto de vista empresarial. ¿Qué opina usted? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Por qué? A ver, cuando usted tiene un negocio, una empresa, usted tiene clientes y tiene empleados. La visión administrativa moderna, empresarial, va a determinar que los empleados sean clientes internos
y los clientes sean clientes externos. En el voluntariado tiene que pasar lo mismo. Los beneficiarios vendrían a ser clientes externos y tus voluntarios vendrían a ser clientes internos. Tienes que cuidar eso. Entonces, aplicando esta visión empresarial dentro del voluntariado, vamos a poder determinar una mejora en la calidad de productos que entregas o calidad de beneficios que entregas a los beneficiarios o a la comunidad a la que te diriges como grupo o red o programa de voluntariado, número 1. Número 2, vas a tener voluntarios que al sentirse en un clima organizacional bastante estable y agradable, van a poder desempeñarse mejor, van a poder aportar más, y eso va a implicar que el impacto del proyecto de voluntario dentro de tu organización o programa tenga mayor alcance. Entonces sí, yo sí creo que debe tenerse una visión empresarial del voluntariado, es decir, tener a los beneficiarios como clientes externos que están consumiendo lo que tu programa o tu organización de voluntariado brinda, y también los clientes internos que son tus voluntarios. Son tus voluntarios. Entonces, eso es importante. No se olvide ir empresarializando tu grupo, tu programa, tu red de voluntarios. Bueno, creo que no hay otra pregunta. No veo otra pregunta. Por lo tanto, mi participación hasta aquí nomás. Muchas gracias. Le agradezco en primer lugar a Dios por haberme permitido este espacio de tiempo, a la Alianza EJUC, ENGIE, Organización Internacional ENGIE y SPD por este espacio también. Y a ustedes también, mis amigos y amigas, por haberme escuchado. Quienes han estado visualizando esta transmisión, yo creo que están bastante interesados en crear mayor impacto en el voluntariado, y esto lo vamos a lograr si gestionamos programas de voluntariado. ¿Y qué implica gestión? Implica profesionalizar estos procesos de voluntariado, no tomarse a la ligera, sino especializarlos, profesionalizarlos. Entonces, sin más que decir, que tengan muy buenas noches todos. Que Dios les bendiga y creo que nos vemos en una siguiente oportunidad. Cualquier duda, de repente tengan alguna pregunta, alguna consulta sobre cuestiones de gestión de voluntariado, pueden escribir aquí en el inbox de esta publicación. Ahí está, pueden escribir y pues estamos, creo, llanos a poder contestar o ayudarles en los que ustedes consideren necesario. Entonces, en ese sentido, muchas gracias, que tengan muy buenas noches. Hasta luego, mis amigos. No sé si por ahí me están viendo. Ah, perdón, si me están escuchando. Sí me están escuchando. Entonces, hasta luego, mis amigos. Bendiciones y que descansen y cuídense mucho. Bye. Y no se olviden, el voluntariado es pasión en acción. No acción en pasión, sino pasión en acción. ¿Listo? Hasta luego.